Quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar. Quiero cantar. Yo quiero invitarles para que nos pongamos de pie y podamos leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 9, versículo 6 del libro del profeta Isaías. El capítulo 9, versículo 6 del libro del profeta Isaías dice, como usted va a escuchar: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el versículo que quiero tomar de referencia para pensar unos minutos esta tarde, y yo espero que el Señor nos diga algo. Yo les quiero invitar a que oremos, por favor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta tarde por esta bendición, por esta oportunidad de estar aquí. Queremos bendecir tu nombre, queremos agradarte en lo que hacemos y queremos, Señor, lograr la intención que tienes para nosotros. Te doy gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que están ahí, que han estado ahí, que escuchan, que se disponen, que se prestan, que tienen voluntad, Señor, para que tú trabajes en sus vidas. Yo confío, Señor, en que haya una palabra que nos ayude a crecer, que nos ayude, Señor, a madurar y nos ayude a seguir adelante sirviéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos dando gloria a Cristo. Y esta tarde queremos nosotros compartir algunas ideas que yo espero que les enseñen. Parte del trabajo pastoral tiene mucho que ver con el trabajo de la enseñanza. Parte del trabajo pastoral y parte de el trabajo que se requiere hacer con la iglesia es eminentemente educativo. El trabajo que se debe de hacer, si es que se quiere lograr realmente tener hombres y mujeres con una calidad de vida que pueda ser realmente, digamos que importante. Perdón. Esta tarde, siguiendo el asunto del que hemos estado hablando durante el mes, como bien decía nuestra hermana Dina, que estamos cerrando este domingo, el asunto ha sido el de Son como niños, y el tema que queremos compartir esta tarde precisamente le hemos llamado nosotros niños ejemplares. Niños ejemplares, ese es el tema. Si yo hiciera la pregunta de cuántos de nosotros como padres, luego ahí hay una serie de preguntas extras que hay que plantear, pero en primera instancia, si preguntara a cuántos de nosotros como padres nos gustaría tener hijos ejemplares, seguramente que todo el mundo levantaríamos las manos. Luego, las preguntas obligadas serían: ¿hijos ejemplares según quién? Porque luego ahí ese va a ser un gran problema. Luego a veces, claro que alguien como padre o como madre pensará en yo tengo hijos ejemplares desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva de otras personas, probablemente los hijos que yo tenga finalmente no sean tan ejemplares como yo pudiera estar pensando. Y nos meteríamos en un pequeño problema, a lo mejor ahí precisamente de expectativa, ¿no? De lo que la gente espera que sean los hijos o los niños en este caso. Ahora bien, déjenme les digo algo que es importante aclarar con respecto a este versículo, porque el versículo que estamos leyendo es un versículo profético que luego se maneja con la idea de que es un versículo referente a Jesús como el Mesías, que en algún momento tendría que llegar y llegó. Otro tipo de lectura enseña que este versículo profético es una referencia eminentemente referida, válgame lo reiterativo, al pueblo de Israel como nación. Esta tarde nosotros hemos querido tomar este versículo para usarlo de tal forma que lo podamos aplicar a la vida de cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer que somos parte de la iglesia. Prestenme atención en estas aclaraciones. Nosotros como seguidores de Jesús,
yo tengo un problema para llamarnos cristianos. Esto ya deben de saberlo y si no entienden por qué, no hagan juicios y mejor pregúntenme. Nosotros como seguidores de Jesús se supone que estamos llamados, y voy a utilizar dos palabras que he utilizado muy constantemente, para ser inspirados por Él. ¿Sí? Estas dos palabras ahorita la voy a asociar con otra. Inspirados por Él. ¿Qué significa ser inspirados por Él? Que de pronto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad surja el deseo y la intención de querer hacer las cosas que Él hace y ser lo que Él es. ¿Sí? O sea, esa es la inspiración. La aspiración, que es la segunda palabra que quiero usar, se supone que Jesús debe de ser para nosotros una aspiración. No solo inspirarnos a hacer ciertas cosas, sino aspirarnos, o sea, tener en nuestro interior el vivo deseo de ser como Él es. Esa es la aspiración que debemos de tener nosotros. Si el versículo que estamos utilizando aquí es un referente de Jesús, entonces, para nosotros, como esos niños que debemos de ser, entonces debe de servirnos como un espejo o como un pequeño listado de las cosas que nosotros deberían estar presentes si es que realmente Él nos inspira y aspiramos a ser como es Él. Por eso lo quiero utilizar. Y entonces aquí engarzo una segunda palabra que otras veces ya hemos utilizado y que yo quiero que ustedes recuerden, y es precisamente el concepto de la emulación. Y otras veces hemos dicho nosotros lo que significa emulación. Es muy interesante también recordar que cuando hablamos de la emulación, y es la segunda cosa que aquí quiero mencionar con respecto a ese concepto, es que ustedes recordarán que hay un porcentaje muy elevado de las cosas que se imitan, en este caso de parte de los hijos con respecto a los padres. Y hemos dicho nosotros otras veces que estadísticamente hablando se habla de hasta un 90% de las cosas negativas que se emulan de nosotros como padres. Y de las cosas positivas, estadísticamente hablando, se cae hasta un 40%. Es muy reducido. Y hemos dicho también otras veces que ¿cuál es el remedio para que esos porcentajes puedan, de alguna forma, digamos que los aspectos positivos levantarse y los negativos caerse? Pues muy sencillo, buscar la manera de ser más coherentes como padres y buscar la forma de cometer los menos, entre comillas, errores posibles. Ahora, escuchen esto. Hemos dicho también nosotros que la emulación implica básicamente 3 niveles, ¿sí? En el primer nivel, los hijos o los niños lo que hacen de los padres es, y aquí vuelvo otra vez al asunto de la inspiración y la aspiración, es imitar a los padres en las cosas que hacen, imitarlos, ¿sí? Hay un pequeño parecido en lo que se hace. El segundo nivel tiene que ver con la igualación. Llega un momento en el que los hijos igualan a los papás, ¿sí? En lo que hacen o en lo que son. Y en un tercer nivel, la emulación implica superación, para bien o para mal. Ustedes dirán, ¿por qué digo todo esto? Porque estoy hablando de un versículo que tiene que ver con Jesús y que de alguna forma, dijimos nosotros, estamos buscando la manera de que ese versículo lo podamos hacer nuestro, de tal forma que esa imagen de Jesús que la palabra de Dios plantea aquí, ¿sí?, pueda ser reflejada por nosotros. No es, escuchen esto, no es imposible. El reto y el desafío para nosotros es aplicarnos de tal manera que ocurra. No lo digo yo. Cuando digo que no es imposible, no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús habla de emulación también. Y Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Eso es igualación e imitación. Pero luego viene el tercer concepto, superación, y dice, y aún mayores. El Señor Jesús no está en desacuerdo con esto.
De tal manera que todo aquello que de pronto la palabra de Dios nos plantea aquí no significa que sea imposible, aun cuando se trata del Señor Jesús. En eso radica la idea de inspiración y de aspiración, ¿sí? Lograr ser como Él. Y entonces, cuando nosotros pensamos en términos de lo que la palabra de Dios nos plantea aquí, y algunas cosas las voy a tocar y otras no, algunas solo los voy a mencionar y voy a hacer un pequeño comentario, pero quiero hablar precisamente de esas características que la palabra de Dios plantea aquí con respecto a Jesús. Hay una serie de aclaraciones que no voy a hacer por cuestiones de tiempo, por lo que tiene que ver con la cuestión gramatical del pasaje, porque hay muchas cosas aquí guardadas, pero voy a tratar de no meterme en problemas. Entonces, ¿qué asuntos la palabra de Dios nos presenta a nosotros como características de aquellos hombres y mujeres que deben, fíjense bien, que deben de ser niños ejemplares? O se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cómo, según este versículo, el niño puede ser ejemplar? ¿Sí? Tomando como referencia a Jesús en sus características de acuerdo con este versículo. Porque el profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí? Un niño que es hijo, eventualmente, con características específicas que son propias de Él. Fíjense bien lo que estoy diciendo, son propias de Él, que lo hacen ser Él y que lo hacen valer por lo que Él es. De esto hablaba anoche con mi hijo mayor, ¿no? Y de lo importante que es entender que la gente cuando nos mire y sepa de nosotros, simplemente nos demos nosotros cuenta delante de ellos que valemos porque somos nosotros. Yo valgo porque soy yo. Y no hay nadie que sea como yo. Y cada hombre y cada mujer vale porque es él, porque es ella. Porque fíjense bien, nosotros somos como Dios. Nosotros, cada hombre y cada mujer somos como Dios. Ahora vayan a la Biblia, dice la palabra de Dios en algún momento, ¿no? Que nunca oísteis decir, dioses sois. ¿Por qué somos como Dios? Porque somos únicos. Cada hombre y cada mujer somos únicos, somos irrepetibles. ¿Me estoy entendiendo? Dios es único y nosotros somos únicos. Así de simple. De acuerdo con esta palabra que acabo de leer, entonces, escuchen esto. En primer lugar, los niños ejemplares son... A ver, voy a aclarar esto otra vez, por si alguien se está perdiendo, porque alguien puede estar pensando, el pastor está hablando de los niños, ¿cómo deben de ser los niños en casa? No. Estoy hablando de cómo debes de ser tú, que eres adulto, según la palabra de Dios, ¿verdad? Tomando como referencia las características de Jesús, o para Jesús, señaladas proféticamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y en primer lugar, la palabra de Dios dice que es admirable. Escuchen esto. Escuchen esto. Fíjense a lo que estamos llamados, hermanos. A ver, no quiero hacerle aquí al motivador ni a nada que se le parezca. Simplemente yo quiero, sí, impulsar, pero ser, no meterlos en un mundo mágico, y en un mundo de ensoñación. No. Sí impulsar, pero tener los pies bien puestos sobre la tierra. Fíjense a lo que voy. La palabra, el término admirable, como es un adjetivo en este caso, es un adjetivo calificativo, pero esta palabra viene de una palabra hebrea que es la palabra así, peli, así como se oye, peli, así como se oye, como si dijeran, vamos a ver una peli, ¿verdad? Es la palabra hebrea. Pero miren, aquí tal vez tenga mucho que ver la idea en primera instancia de cada uno de nosotros de creérnoslo. Lo que acabo de mencionar un poquito atrás, soy yo, y por el solo hecho de ser yo, aquí en este lugar hay un tipo que es muy especial. ¿Qué pasaría si todo el mundo, y ahí está el gran problema, ¿no? Que luego a veces no podemos uniformarnos, y esto yo lo tengo bien claro. Pero ¿qué pasaría si todo el mundo realmente pensáramos de cada uno de nosotros mismos que somos fuera de serie? ¿Sabes por qué?
Porque la palabra peli en inglés se traduce como admirable para nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué significa? Esa palabra significa, y eso es lo que la Biblia nos está invitando, extraordinario. ¿Ah? Y la Biblia con eso nos está invitando a que cada uno de nosotros entendamos que estamos aquí para ser extraordinarios. Cada uno de nosotros estamos llamados para ser extraordinarios. Volvemos otra vez a lo que todo el tiempo hemos discutido con respecto a el gran problema que todo el mundo tiene de estarse comparando con los demás. Porque cuando nosotros pensamos en ese sentido, siempre pensamos en términos de comparativo, en términos de comparación, en términos comparativos, pues. Soy extraordinario con respecto a quién. No es que tú eres extraordinario porque eres tú. Simplemente porque eres tú. Mientras no tengamos claro eso, siempre va a haber un gran problema existencial en la mente y en el corazón, en el estado de ánimo de cada hombre y cada mujer que estamos aquí. Ahora, el término o la expresión peli en el hebreo significa básicamente, vamos, inefable o lo que, por otro lado, lo voy a decir de esta manera, algo que está más allá de la comprensión humana, ¿sí? Puede haber cosas que no entendamos de nosotros mismos, del por qué podemos ser nosotros extraordinarios. Bueno, a lo mejor tenemos que descubrirlo. Pero mira, hay una expresión en el Salmo 139, versículo 6, que dice, y alguien lo recordará: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Esa expresión bíblica es una expresión que en su totalidad está encerrando la idea de admirable, la idea de extraordinario, ¿no? Y en general, lo que acabo de mencionar, la idea de estar tratando con algo que está más allá de nuestra comprensión humana. Si nosotros retomamos algunas palabras que el salmista expresa aquí, está hablando de ser entonces, fíjate lo que dice. Yo no sé si esto sea así como una especie de pleonasmo, ¿no? Demasiado maravilloso. Porque ya cuando algo es maravilloso, cuando algo es sorprendente, yo no sé si haya niveles, igual y puede ser que sí. Algo más o menos maravilloso. ¿Cómo? A ver, espérame. Algo más o menos sorprendente. No, o sea, ¿te sorprende o no te sorprende? ¿Te impresiona o no te impresiona? Porque es maravilloso. Pero el salmista dice, es demasiado maravilloso. Y entonces, admirable implicaría también convertirnos nosotros. ¿A qué hombre y a qué mujer no le gustaría que dijeran: es que esa mujer es una persona maravillosa? Es que ese hombre es una persona maravillosa, ¿no? Yo no sé por qué, por su esencia, por su trato, por su vibra, por la energía que transmite, por la paz que inspira cuando lo vemos, cuando tratamos con él, con ella, cuando hablamos con él y con ella. Y no a la inversa, ¿no? No, hombre, con eso ni te rimes, porque, híjole, mano, carga una energía que... No, eso no queremos nosotros. Y la palabra de Dios nos está invitando a que cada hombre y cada mujer que servimos al Señor, cuando los demás nos observen y nos ven, nos escuchen, nos vean llegar, se pongan de buen humor, ¿no? Y no a la inversa, que se pongan de mal humor y se pongan hasta... den la espalda y quieran salir corriendo. No, esa es la inversa. Con el Señor Jesús la gente no quería salir corriendo. Donde quiera que el Señor Jesús, cuando la gente sabía que iba a llegar, ¿saben qué pasaba con la gente? Corrían a su encuentro, querían verlo, se subían a los árboles para verlo, se subían a los techos para verlo, querían tocar al Señor, querían oírlo, ¿no? Querían oír una palabra de Él. Querían que Él los tocara a ellos, que les hablara. Eso es lo que el Señor está esperando. ¿Por qué pasaba? Que está esperando que ocurra con nosotros. ¿Por qué pasaba eso con Él? Porque era admirable el Señor, era extraordinario, era maravilloso. ¿Y sabes qué ocurre? El Señor está esperando que eso mismo pase con cada uno de nosotros. Pero si yo no pienso de mí, no, es que yo, no, pues cuando yo, esa falsa humildad, ¿no? Que al final del día lo único que encierra es todos esos miedos y todas esas creencias y pensamientos autolimitantes
que no nos permiten aflorar todo el potencial que nosotros traemos dentro. Tenemos que creer que realmente puede ocurrir eso, porque finalmente eso es lo que el Señor está esperando que pase con cada uno de los que estamos aquí escuchando, y eventualmente oirán y mirarán. Así es que esa palabra, junto con lo que estamos ya mencionando, también implica, fíjate bien, la palabra casi, o sea, es como todo en la gramática. Las palabras son palabras derivadas de, ¿no? Hay una palabra de donde se deriva esta, que es la palabra pala, así como se oye, como hablar de una pala con la que excavamos. Esa palabra significa, escucha esto, distinguido. ¿Sí oíste? Distinguido. Esa palabra significa singular. Distinguido. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a hacer una ilustración de la palabra distinguido. Dice la palabra de Dios que cuando los jóvenes salían en el tiempo de Saúl, antes de que él fuera rey, dice la escritura que estaban todos los jóvenes, y dice la Biblia que entre todos ellos, Saúl ¿qué? Sobresalía. A Saúl tenía características de distinción. ¿Ustedes creen que el Señor por nada lo eligió para rey? No. Tenía características de distinción. Era un tipo alto, era un tipo fuerte, era un tipo bien parecido. Era una palabra, ¿sí? Singular, una persona singular, perdón, en ese sentido. Una persona singular. ¿Qué significa singular? Que no hay por montones de eso. ¿Sí están oyendo esto? Sí, volvemos a lo mismo. De pronto no entendemos esa parte porque tenemos una... A ver, acá. Nosotros tenemos el gran problema de estar sufriendo con toda la explotación, la información que se nos da, y esa explotación de falsos conceptos de estética, de superficialidad, que de pronto a lo mejor nos observamos y otra vez queremos compararnos con yo no sé quién, y de pronto no podemos pensar que podamos ser singulares, que podamos ser personas extraordinarias, que podamos ser personas distinguidas. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí. ¿Quién te puede competir a ti en el trato que puedes dar a los demás? ¿Quién te puede competir a ti en tu forma de expresión? ¿Quién te puede competir a ti en tu amabilidad? ¿Quién te puede competir a ti en la gentileza, en tu capacidad de servicio? ¿Quién te puede competir a ti en tu capacidad de empatía con los demás, con las necesidades de la gente? O sea, hay tantos campos y ámbitos donde nosotros podemos aplicar, que si prestamos atención, definitivamente el espacio es tan grande, el abanico se abre tanto para poder convertirnos nosotros en personas definitivamente admirables, singulares, distinguidos, extraordinarios, como dijera la palabra hablando del Señor, admirables. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Ahora bien, una segunda cosa que la palabra de Dios dice que tienen los niños ejemplares, es consejero. Amén. Fíjate a lo que nos invita la escritura. Si tú te fijas, es la personalidad de Jesús todo esto. Ahorita lo vas a ver. Hay una palabra hebrea que es la palabra, así como se oye, yoetz. Y-O-E-T-S, así como se oye, ¿sale? Esta palabra hebrea, fíjate lo que significa. Significa el que asesora o está al lado, ¿sí? El que asesora o está al lado. Eso significa yoetz en el hebreo. De esta palabra, escucha esto, de esta palabra, luego en el griego se traduce una palabra que es la palabra paracletos. La palabra paracletos, tú debes de saber que significa consejero o significa abogado. ¿Has oído aquella expresión bíblica que dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo? En ese versículo, en el griego, cuando se traduce abogado, eso significa paracletos.
has oído una palabra que es lo último en lo que yo pudiera terminar aquí esta idea, si quisiera abundar en este último término que voy a mencionar. ¿Has oído la palabra consolador? Dijo Jesús, porque si me voy, el consolador no vendrá. Y la palabra dice, nos habla de consolador con referencia al Espíritu Santo, pero tú debes de saber que la palabra paracletos, eso significa, de ahí viene la palabra consolador, paracletos. Pero mira, paracletos significa consejero o abogado. Ahora, esta palabra paracletos es una palabra derivada del griego, que es la palabra parakaleo. Y la palabra parakaleo, préstame atención porque necesito que vayas hilvanando las ideas. La palabra parakaleo significa llamar al lado, ¿sí? Llamar al lado. Si yo tengo algún problema de tipo legal, yo voy a buscar un abogado para que me asesore, para que esté conmigo, me dirija, me ayude a tomar las decisiones correctas y haga lo pertinente de tal manera que el problema se pueda resolver. Pero ese abogado va a venir si yo lo llamo necesariamente, o si alguien más lo llama para que esté a un lado mío. La expresión o la palabra parakaleo precisamente implica eso. ¿Me están siguiendo? Ahora, hay dos maneras de ver la cuestión o la idea precisamente de lo que tiene que ver con el llamado a un lado, o con la idea del abogado, con la idea del consejero. Fíjate bien, y puede ser de forma activa o puede ser de forma pasiva. Préstame atención, por favor. De forma activa o de forma pasiva. Cuando hablamos nosotros de hacerlo de forma activa, estamos hablando de la idea precisamente de permanecer, escucha esto, al lado de alguien, escúcheme, ¿sí? Para exhortar o alentar. Escucha. El trabajo y la función en un desempeño activo de la palabra implica estar al lado para exhortar o para alentar. ¿Me siguen? De esta idea precisamente se deriva la idea de consolador. Lo que el Espíritu Santo hace con nosotros es exhortarnos, es alentarnos a seguir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando la palabra de Dios dice en el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, consejero, refiriéndose a un calificativo para Jesús como el Mesías prometido que habría de venir, una característica con la que debería de contar, y estoy diciendo que son características aplicables a nosotros como hombres y mujeres inspirados y aspirados por Él, que queremos hacer lo que Él hace, ser como es Él, imitarlo, igualarlo y de ser posible superarlo, emulándolo. Lo que estoy diciendo entonces es que nosotros también estamos llamados. ¿Sí está oyendo? Fíjense cómo suena. Luego habrá quien se pelee con esto. Estamos llamados. Ya voy a entrar a la siguiente idea. Nosotros estamos llamados precisamente para trabajar como trabaja el Espíritu Santo. Estamos llamados para exhortar a los demás. ¿Sí me está siguiendo? Para alentarlos. Y entendamos por exhortación, invitación. Mucha gente cuando habla de exhortación piensa que se refiere a regañar a la gente, a estirarle las orejas, a jalarle el pelo, a darle un pellizco porque no entiende. No, eso no es exhortación. La exhortación es invitación. ¿Sí? Eso es exhortar. Y ese es un trabajo que a nosotros nos corresponde hacer precisamente como hombres y mujeres de Dios, parecidos a Jesús, inspirados por Él, e invitados a ser precisamente como Él. Entro en la segunda idea de esto que estoy mencionando. Activamente, fíjate bien, implica ser hombres y mujeres que deben de estar para exhortar y para alentar. Desde el punto de vista pasivo, pon atención, significa que nosotros somos llamados para eso. ¿Me están siguiendo? Somos llamados para eso. ¿Para qué? Escúchame, por favor. Para estar al lado de alguien. Es la parte que no entendemos acá. A ver si puedo ordenar las ideas. Cada hombre y cada mujer que forma parte de la iglesia estamos llamados para estar al lado de los que van llegando, de los que necesitan el consejo, la enseñanza, el aliento, de los que necesitan el empuje. A veces no terminamos nosotros de entender que eso es lo que como iglesia, numéricamente hablando, no nos ha permitido terminar de crecer.
O sea, no nos ha dejado crecer numéricamente, pues. ¿Sí? Porque no hemos entendido que cada hombre y cada mujer que ya llegamos, estamos llamados por el Señor para convertirnos en los que estén al lado. ¿Al lado de quién? Al lado del que va llegando, que tiene menos experiencia, que entiende menos, que sabe menos, que no sabe cómo decidir, que está más niño que nosotros. Pero la palabra de Dios dice que estamos para eso. De ahí que el Señor Jesús en algún momento en el Evangelio de Juan hable precisamente de tener que irse para regresar, de tal forma que pueda cumplir con una función que físicamente hablando, estando en un cuerpo, no puede, a través del Espíritu Santo. Eso significaría entonces que cada hombre y cada mujer que formamos parte de la iglesia, eventualmente nos convertiríamos, alguien dirá, en un instrumento que el Espíritu Santo use para alentar a los demás. Yo diría, de forma atrevida, nos convertiríamos en la encarnación del Espíritu Santo, porque si somos unicitarios decimos que el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo. Y se supone que nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces somos la encarnación del Espíritu Santo. Pero necesitamos entenderlo. Esa es una característica también de nosotros, o que debe de estar en nosotros precisamente como niños ejemplares. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Muy sencillo, hermanos. Seamos compañeros. Seamos apoyo de los demás, de los que necesitan ayuda. Estemos ahí para los que les hacemos falta. Amén. Aquí hay dos expresiones que voy a juntar. Fíjate bien, dos expresiones que voy a juntar y tienen que ver con la idea de Él o Dios. El Dios o Dios. Y luego otra expresión que es Dios fuerte, para quedarnos con la idea de el Dios fuerte, simplemente Dios fuerte, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿sí? Dios fuerte. Y quiero quedarme ahí para seguir luego con los demás. Dios fuerte, fíjate bien, en el hebreo hay una expresión que es el Gibor, así como se oye, el Gibor. Gibor es G-I-B-H-O-R. El Gibor, la palabra o la expresión el Gibor significa Dios fuerte. En el hebreo, entre otras cosas, él significa Dios, Dios fuerte. ¿Sabes qué significa Dios fuerte? Ojalá y esto nos pueda servir a nosotros entenderlo. Eso significa quien vence, escucha esto, a todos sus enemigos. ¿Se oyeron eso? Quien vence a todos sus enemigos. A ver, hay una pregunta que tenemos que responder primero. ¿Nosotros ya identificamos a nuestros enemigos? ¿Tú ya identificaste a tus enemigos? Cuando hablo de enemigos, estoy hablando de... A ver, presten atención a esto. ¿Qué es lo que tú necesitas vencer? ¿Qué es lo que necesitas vencer? ¿A qué te enfrentas constantemente que a lo mejor te tiene atosigado ahí y no te suelta? Y a veces lo más que ocurre es que le ponemos el pie y ese enemigo vuelve a levantar la cabeza y nos vuelve a dar problemas. Y no se va y no terminamos de vencerlo, no terminamos de acabar con eso. Sigue ahí, dándonos problemas. Son enemigos que no hemos logrado vencer. El Gibor significa Dios fuerte. Y la expresión Dios fuerte significa el que vence a todos sus enemigos. Si nosotros somos una extensión de Dios y estamos llamados para imitarle, para igualarle, para superarle, para ser como Él, nos inspira, nos aspira, buscamos cumplir con todas esas características, entonces nosotros tenemos que necesitamos conseguir ser, buscar y conseguir ser hombres y mujeres, ¿qué, hermanos? Que venzan a todos sus enemigos. A todos sus enemigos. Otra vez, alguien más a la distancia de pronto pueda no estar de acuerdo con esto, porque luego van a decir, bueno, ¿qué no se supone que en eso Dios nos ayuda? Por eso,
Dios nos ayuda, Él no va a hacer por ti. Es que entiéndanlo, lo hemos dicho otras veces, hay hombres y mujeres que tienen enemigos en su vida, formas de pensamiento, creencias, pues ya lo dijimos antes de otra forma, creencias autolimitantes, formas de pensamiento, emociones arraigadas ahí, guardadas, formas de experiencia distintas. Entiéndanme, hay hombres y mujeres que luego dicen, es que yo sí quiero deshacerme de esto, pero con la boca dicen quiero deshacerme de esto y con los brazos lo están abrazando así, sin ganas de soltarlo. Y luego decimos, es que Dios tiene que venir a ayudarnos. Y el Señor siempre viene a querer ayudarnos, pero Él jala lo que nos hace daño y nosotros lo abrazamos más fuerte para que no se vaya, ¿no? Fíjense lo que les voy a decir. Le decía el otro día a Talia, había una publicación que le quería compartir. Y dice, sí lo he leído. Hay un hombre, Hipócrates, de la antigüedad, que es de donde se saca el juramento hipocrático que hacían los médicos, y él decía, si tú quieres curar a alguien, primero pregúntale si está dispuesto a deshacerse de todas esas cosas que le han estado haciendo daño. Voy a repetirlo, decía Hipócrates, si tú quieres curar a alguien, primero pregúntale si está dispuesto a deshacerse de todas esas cosas que le han estado haciendo daño. Imagínate, ¿no? Llega un diabético con el médico, no, pues es que mire, si quiere que la diabetes sea así, asado, necesita dejar el refresco, porque eso le está causando esto. Necesita dejar la harina, porque eso es lo que le está causando este problema. Y hay quienes, no, sí quieren no ser diabéticos, pero quieren seguir tomando coca, comiendo harina, comiendo dulces de a montón. No, a ver, ¿esas personas realmente quieren dejar de ser diabéticas? No quieren. Alguien tiene problemas de ácido úrico y quiere no tener problemas de ácido úrico, dejar de tener moretones, dejar de tener inflamaciones en las ¿cómo se llama? En las articulaciones. Quieren dejar de tener todos esos malestares, pero quieren seguir comiendo carne sin ningún problema. Pregunto, ¿realmente quieren dejar de tener ese problema? No quieren. Y los hombres y las mujeres en el camino de Dios pueden tener otro tipo de problemas, además de esos que estoy mencionando, mentales y emocionales, y ellos dicen que sí quieren deshacerse de eso, porque les causa problemas de conducta, de actitud frente a la vida, y quieren que Dios les ayude, pero ¿sabes qué hacen con eso? Lo abrazan, y mientras más viene el Señor con una palabra, con una administración, con lo que sea que traiga para ayudar, más fuerte se aferran a eso. ¿Por qué? Porque puede ser que digan que sí quieren, pero en realidad no quieren hacerlo. Otra vez, el Gibor significa el que vence a todos sus enemigos. ¿Sí oyeron? Vence a todos sus... A ver, otra vez. A los de él. ¿Sí oyeron? No a los míos. Porque el Señor puede vencer a los míos y quiere vencerlos, pero a veces yo o tú como persona, esos enemigos que tenemos, decimos que son nuestros enemigos, pero los tratamos más como amigos que como enemigos. Nunca se van, no se acaban. Y la palabra de Dios nos presenta precisamente al Señor como el que vence a todos sus enemigos. ¿Quieres una ilustración? Te la pongo. El Señor Jesús resucitando muertos, son sus enemigos. Él es el Señor de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y Él viene y vence a la muerte. En la vida de los demás, o en la experiencia de los demás, y en la de Él cuando resucita, ¿no? Él es el Dios, Él es la luz del mundo. Los demonios son la oscuridad, y Él viene y saca a los demonios de la vida de la gente. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor del cielo. Y cuando está en el desierto, en ayuno, dice la palabra de Dios que viene el diablo y se presenta delante de él y lo vence. Lo vence. Pero si tú lees en la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice, ¿sí?, que en ese momento el diablo se va y dice que se retira de él por un tiempo.
pero lo vence. Al final del día lo vence el Señor. Ahora, otra vez, el que vence o quien vence a todos sus enemigos. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes qué significa esto? Esto significa entonces dos cosas. Ahí te va. Esto significa 4 en 2. Ahorita me explico. En un primer aspecto, esto significa que el Señor nos está invitando a que tú y yo, ahí te va, actuemos con grandeza. Que entendamos que esa es la naturaleza de nosotros como sus hijos. 2, nos está invitando a que tú y yo actuemos con fortaleza. Y podemos ir a la Biblia para luego entender y hablar acerca de cómo es que nosotros podemos sentirnos fuertes. El gozo del Señor, dice la Escritura, es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo expresa y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos invita a actuar de esa manera. Escucha esto. Pero junto con ello, voy a sumar una más, junto con ello, nos está invitando a que tú y yo actuemos como seres humanos con valor. Básicamente esos 3 elementos implicarían el hecho de poder convertirnos nosotros en hombres y mujeres capaces de vencer a todos nuestros enemigos. Si tú recuerdas conmigo lo que la palabra de Dios dice acerca del valor, bueno, hay un personaje muy característico en la palabra de Dios, ¿no? Muy icónico, pues, que es precisamente Josué, a quien el Señor le habla acerca de valor. Y el consejo es muy sencillo, ¿verdad? Si tú te fijas, te vas a dar cuenta que tiene que ver con lo que está diciendo aquí acerca de las características de nosotros como niños ejemplares. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da a través de Moisés a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Valor y fuerza. Y luego, en algún momento el Señor, a través de Moisés, recordándole que hay momentos en la vida que de pronto lo único que requieren de nosotros es valor, el valor tradicional, ordinario, para enfrentar las cosas cotidianas de la vida. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que en la vida hay situaciones que nos meten en conflictos, pero que son del diario, digamos que son a ras de piso, y donde ahí a lo mejor lo único que se requiere es valor para hacerles frente y para superarlas? Y las superamos las cosas. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en que hay momentos en el que de pronto las cosas nos vienen experiencias que de pronto nos mueven el piso, más difíciles y más complicadas? Y con Josué no era la excepción. Por eso tiene que venir Moisés y decirle en un segundo momento: esfuérzate y sé muy valiente. Porque sí se requiere ser muy valiente. No es lo mismo ser valiente para algunas cosas a ras de piso que serlo para otras, donde de pronto las circunstancias son mucho más complicadas. Una cuarta cosa que quiero mencionar aquí, así rapidito, y aquí no me voy a detener, solo lo menciono y hago un comentario, es Padre Eterno. Nosotros somos, ya lo dijimos, ¿verdad?, los niños de Dios. Tenemos un Padre. Fíjate bien a lo que voy. Y esta idea yo la voy a engarzar con la antepasada, ¿sí? Exactamente, cuando hablamos de consejería, porque cuando hablamos de Padre Eterno estamos hablando de esa disposición que regularmente tenemos nosotros los padres para estar con nuestros hijos. Esto lo voy a decir para que todos los padres lo entiendan. Les decíamos nosotros aquí a los pastores el domingo pasado: cada hombre y cada mujer que tenemos hijos debemos de entender que debemos de estar ahí siempre para los hijos, siempre. Y estar para los hijos, aun cuando cometan errores, no necesariamente significa estar de acuerdo con ellos. Voy a repetirlo. Los padres, y hablo de padres y madres, siempre debemos de estar ahí para los hijos. Y estar ahí para los hijos no significa estar en todo de acuerdo con ellos. Incluso, eventualmente, implicará llamar la atención. Implicará corregir. Es más, el padre y la madre que no corrige a sus hijos, que no les llama la atención, que no les dice en qué cosas no está de acuerdo, ese padre y esa madre no ama a sus hijos. Lo que los hijos en algún momento decidan es asunto de ellos, pero el deber de nosotros como padres es estar ahí para ellos
Y estar ahí para ellos no implica estar siempre dispuestos para favorecerles en todo. No, estar ahí para ellos también significa llamarles la atención, corregirles y decirles en que no estamos de acuerdo. Aun cuando los hijos decidan ir en una dirección diferente a la que nosotros les invitemos a ir. Pero un padre y una madre siempre están ahí para sus hijos. Espero haberme entendido. En 4 sentidos lo dije. Y en ese aspecto, entonces, los niños ejemplares, cuando hablamos de ser un padre o tener la característica de un padre eterno, implica, escúchame, tener disposición permanente para suplir necesidades. Ese es el quehacer de nosotros como niños ejemplares. Voy a tocar el último punto. Serían 5. Dice la palabra de Dios que una última característica tiene que ver con la idea de que el Señor es un príncipe de paz. Amén, hermanos. Fíjate bien a lo que voy. Aquí pensé en algún momento en que podíamos engarzar esta expresión con lo que dice el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo expresa y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sí, pero quiero darle un giro. O sea, pacificador, ¿en qué sentido? Pacificador, ¿en qué aspecto? Hay 2 palabras que nosotros vamos a tocar aquí así de manera rapidita, y la primera de ellas es una palabra hebrea y es la palabra shalom, de donde se deriva la palabra paz. Pero ¿sabes qué implica la palabra paz? La palabra paz, desde el punto de vista hebreo, cuando habla de shalom, implica, escúchame esto, o hace una referencia al asunto de la calma y la tranquilidad. ¿Sí? Esa es la palabra paz desde la perspectiva hebrea. O lo que tiene que ver con esa calma y esa tranquilidad, ese sosiego que todos nosotros anhelamos y que todos nosotros queremos tener. Eso significaría entonces que los niños ejemplares son hombres y mujeres que si aspiran a ser pacificadores, entonces deben de ser hombres y mujeres que tengan calma y tranquilidad. Voy a ejemplificarlo de otra manera. Imagínate que yo llegara a tratar de poner tranquilidad y calma, o a poner paz en 2 personas que están discutiendo, pero en lugar de llegar con calma y tranquilidad, porque es lo que pretendo poner ahí, yo llegara, ¿verdad?, vociferando, gritando, peleando, despotricando. No puedo convertirme en pacificador ahí, así, porque no puedo poner calma y tranquilidad así. Sí, así lo que estoy haciendo es, como luego decimos coloquialmente, ¿no?, aventándole más leña al fuego. Y entonces no puedo convertirme en pacificador. Para que eso ocurra, y en mi experiencia lo he vivido, de pronto tiene uno que llegar en medio de los conflictos y las adversidades. Hablo pastoralmente hablando. Tiene uno que llegar con calma, con tranquilidad, lo más sosegado que se pueda, a tratar de hablar con la gente que está alterada, que está peleando, que está discutiendo, que está averiguando, que se están insultando. Llegar con calma y con tranquilidad, porque al final del día eso es lo que se pretende poner en la vida de los demás. Y entonces, eso implica la palabra, escúchame esto, shalom. Ahora, pon atención. ¿Qué estoy diciendo con eso entonces? Que nosotros, los niños ejemplares, estamos llamados para poner calma y tranquilidad a donde vamos. Con todo y que a veces uno quisiera levantar la voz y decir un montón de cosas, y a veces las dice y medio las dice, y otras dice 10%, 20% y se traga el 80%, ¿no? Pero es poner calma y tranquilidad en medio de y a pesar de. Ahora, hay una palabra que es una palabra griega, que es la palabra eirene. La palabra eirene, de donde se deriva la palabra paz al español, ¿sabes qué significa? Escucha esto. Significa unidad y acuerdo. ¿Sí escuchaste? Es muy interesante que entendamos nosotros, fíjense, que entendamos nosotros que los niños ejemplares estamos llamados de parte del Señor para ser pacificadores. ¿Cómo? ¿Cómo vas a lograr tú poner calma y tranquilidad en un grupo de hombres y mujeres, o en un par de hombres o de mujeres que tienen una discusión por X, Y o Z situación?
Es que para poner calma y tranquilidad, para poner shalom, primero necesitas poner a Irene. ¿Me entienden? ¿O me entiendo? Para poner calma y tranquilidad, primero necesitas llegar a poner de acuerdo a la gente y a unificarla. Si logras ponerla de acuerdo y unificarla, entonces vas a poner calma y tranquilidad. Pero si no logras poner acuerdo y no logras unificarla, entonces no lo vas a conseguir. Tienen que estar de acuerdo en lo que sí conviene, en lo que no conviene, en lo que se hace daño, en lo que no hace daño, de tal manera que al final del día se pueda generar calma y tranquilidad. Amén. Escucha esto. En un tercer nivel, y parece que voy movido, pero en un tercer nivel, y es lo que algunos califican como la forma más profunda de paz. Ahí te va. ¿Sabes cuál es? La forma más profunda de paz implica tener la capacidad de poner armonía. Ahí te va. Pero esta es una armonía espiritual en la relación que un hombre y una mujer deben de guardar con Dios. Cuando un hombre y una mujer logran tener, ahí te va, armonía espiritual y logran estar en armonía con Dios, guardar una relación con Dios saludable. Por eso dije que parece que voy de atrás para adelante. Escuchan. El hombre y la mujer que logra tener una armonía con el Señor, espiritual con el Señor, va a ser un hombre y una mujer que no batalle para tener unidad y acuerdo. Y ese hombre y esa mujer que no batalle para tener unidad y acuerdo va a poder tener calma y tranquilidad. ¿Me están siguiendo? Presten atención. Aquí estamos entonces, aunque yo les invito a dudar y les invito a buscar y a investigar y les invito a que vayan más allá, a que no se crean todo lo que les digan. Luego van a decir, bueno, pues entonces ¿para qué nos predican si no quieren que nos creamos todo lo que nos dicen? Bueno, es que ya luego eso tiene otra explicación. Pero mira, entiéndeme. Cuando hablamos nosotros de príncipe de paz, estamos hablando entonces que ustedes y yo, como hijos de Dios y como niños ejemplares que buscamos emular al Señor Jesús, escucha, debemos de ser hombres y mujeres que tengamos una armonía espiritual con el cielo, que estemos en paz con el Señor. Si logramos estar en paz con el Señor, no vamos a batallar para estar aquí entre nosotros en unidad y de acuerdo. Y si logramos estar aquí entre nosotros en unidad y en acuerdo, entonces vamos a estar concluyendo todos de acuerdo con la idea de que es necesario aprender a poner paz y tranquilidad, o calma y tranquilidad en la vida de los demás. Otra vez, la invitación es simple: busquemos tener una armonía espiritual con el Señor para poder estar entre nosotros de acuerdo y tener unidad en ello, y de esa manera poder generar calma y tranquilidad en los demás. Eso es lo que hacen los niños ejemplares. ¿Qué hacen los niños ejemplares? Los niños ejemplares buscan ser admirables, ser extraordinarios, distinguidos, singulares. Los niños ejemplares entienden que están llamados para ser consejeros, hombres y mujeres que estén al lado de otras personas que necesitan dirección, que necesitan enseñanza, que necesitan ser guiados, que se convierten en abogados de alguna forma, digámoslo de esa manera. Saben ser compañeros y saben ser puntos de apoyo para los que necesitan apoyo. Los niños ejemplares son hombres y mujeres, escúchame, son hombres y mujeres que vencen a todos sus enemigos, que los identifican, que saben cuáles son sus peores enemigos, y los menos peores, y los menos peores, y los menos peores, pero finalmente los vencen a todos con una actitud de valor, de fuerza y de grandeza. Esos son los niños ejemplares, esos son los niños de Dios. Los niños ejemplares son aquellos que, igual que un padre, están siempre en disposición permanente, o están en disposición permanente para suplir necesidades de los demás. Entiéndelo.
Los niños ejemplares son hombres y mujeres que saben guardar una armonía espiritual con el cielo, de tal manera que saben estar en unidad y en acuerdo siempre, de tal manera que son hombres y mujeres que siempre están generando calma y tranquilidad en sus vidas y a favor de los demás. Yo no sé si esta tarde tal vez tengamos que venir delante de Dios y decir: agudízame la vista, Señor, para poder identificar cuáles son mis peores enemigos. Yo no sé si esta tarde tengamos que venir delante de Dios para decir: ay, Señor, pues si yo quiero ser pacificador, me resulta muy difícil llegar con alguien con calma y con tranquilidad para poder generar. Yo no sé qué le tengamos que decir al Señor para generar eso. Yo no sé, pero debe de haber algo. Yo no sé si estás terminando de creer que eres alguien extraordinario, que eres alguien único, que eres una persona, por favor, entendámoslo, eres una persona distinguida. Mira, a veces porque no nos creemos esto, ¿sabes qué ocurre? No actuamos como tales. Y lo primero que hace falta es creérnoslo para actuar como tales, para caminar como tales personas, para vestirnos como tales personas, para expresarnos como tales personas, ¿no? Ahora, déjame te digo, distinguido, bueno, podemos ser distinguidos por ser finos o distinguidos por ser los más vulgares de todos, distinguidos por ser inteligentes o distinguidos por ser tontos, distinguidos por ser ¿qué? Ya nosotros decidimos de qué lado de la balanza nos queremos poner, y cada punto que está aquí cabe exactamente donde mismo. Pacificador, poniendo calma, tranquilidad, guardando una relación armónica con el Señor, siendo una persona que sabe estar en acuerdo y en unidad con los demás, o ser un rencilloso, o sea, nosotros vamos a decidir de qué lado de la balanza nos ponemos. Pero finalmente, la oportunidad para convertirnos en personas distinguidas, finas, de bendición, que reflejen la personalidad del Señor Jesús, esa oportunidad está presente. Hombres y mujeres que sepamos ser fieles, que sepamos cumplir promesas, respetar la palabra, servir, tener esa disposición de crecimiento constante. O sea, todo lo que tú sientas que implica la personalidad del Señor Jesús, simplemente podemos hacerla nuestra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sí queremos eso. Yo no sé tú, pero sí me gustaría ser distinguido como una persona fina, que cuando la gente sepa que llega el hermano Neftalí, en lugar de querer correr, quieran correr a abrazar, para huir, quieran correr para abrazarnos, ¿verdad? Quieran correr para escucharnos, quieran correr para vernos. ¿Querramos eso? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo les invito a cerrar nuestros ojos y oremos a Dios.